Nunca me consideré supersticioso. Las historias de fantasmas y los relatos de terror eran para mí nada más que entretenimiento. Algo para disfrutar en una noche de películas o alrededor de una fogata. Eso cambió después de aquella noche. La noche en que todo lo que creía o no creía se puso en duda. Era una noche típica de otoño, con el viento susurrando a través de las ramas desnudas y una luna casi llena brillando en el cielo. Mi grupo de amigos y yo buscábamos algo diferente para hacer, algo que nos sacara de nuestra rutina habitual. Fue entonces cuando alguien sugirió jugar con un tablero Ouija. La idea surgió como una broma al principio, pero la curiosidad nos ganó. Compramos uno en una tienda de segunda mano, un tablero viejo con letras desgastadas y una plancha que crujía con cada movimiento. Decidimos reunirnos en mi casa, el lugar perfecto por su tranquilo y aislado jardín trasero. Nos acomodamos en el suelo, alrededor del tablero, con velas como única fuente de luz, creando sombras danzantes en las paredes. Empezamos con preguntas simples, casi en tono de burla. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con una sonrisa incrédula en mi rostro. La plancha permaneció inmóvil y todos intercambiamos miradas escépticas. Tras unos intentos más, la plancha aún no se movía y las risas nerviosas comenzaron a llenar la noche. Vamos, ¿es todo lo que tienen los espíritus para ofrecer?, bromeó uno de mis amigos. Su voz mezclada con escepticismo, una pizca de decepción. Decidí subir la apuesta, infundiendo un poco más de seriedad en mi tono. Si hay alguien aquí con nosotros, danos una señal, dije, mirando fijamente el tablero. La atmósfera cambió sutilmente. El aire parecía más denso y las velas parpadearon como si estuvieran respondiendo a mi llamado. Fue entonces cuando sucedió. La plancha empezó a moverse lentamente, arrastrándose con un chirrido suave hacia él. Sí. Un silencio tenso se apoderó del grupo. Las burlas se habían detenido y todos observábamos con una mezcla de incredulidad y fascinación. ¿Quién eres?, preguntó otro amigo. Su voz temblorosa. La plancha se deslizó nuevamente, deletreando. N A D I E. Miré a mis amigos buscando alguna señal de travesura, pero sus rostros reflejaban la misma sorpresa y confusión que yo sentía. Nadie, repetí en voz alta, sintiendo como un escalofrío recorría mi espina dorsal. La palabra resonaba con un eco silencioso en la noche, como si ocultara un significado más profundo y siniestro. Decidimos dar por terminada la sesión, pero algo en el ambiente había cambiado drásticamente. Las velas, que antes parpadeaban suavemente, ahora lanzaban sombras inquietantes en las paredes. Cada ruido, cada crujido de la casa parecía amplificado, llenándonos de un sentimiento de ansiedad que no podíamos sacudirnos. Esa noche, después de que mis amigos se fueron, me encontré incapaz de dormir. Los sonidos de la casa, que siempre había considerado reconfortantes, ahora me parecían extraños y amenazantes. Me levanté para beber agua, tratando de convencerme de que todo estaba bien en mi cabeza, que era solo el producto de la imaginación colectiva. Fue entonces cuando comencé a notar pequeñas anomalías, objetos ligeramente desplazados, puertas que parecían cerrarse por sí solas,
Una sensación persistente de estar siendo observado. Al principio intenté descartarlo, atribuyéndolo al cansancio y a la sugestión del juego. Sin embargo, los acontecimientos que siguieron me hicieron cuestionar mi escepticismo. Una noche desperté sobresaltado por el sonido de susurros apenas audibles. Miré a mi alrededor buscando la fuente, pero no había nadie. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Nadie. Susurraba la voz, una y otra vez, como un mantra perturbador. Los días siguientes, mis amigos y yo compartimos experiencias similares. Mensajes sin sentido en los espejos empañados, sombras fugaces en el rabillo del ojo y siempre los susurros. Nadie. Una palabra que había tomado una nueva y aterradora importancia. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de terror y desasosiego. Cada noche los susurros se intensificaban. Nadie, desde las sombras, parecía moverse con voluntad propia. Dormir se convirtió en una lucha, pesadillas plagadas de figuras oscuras y rostros distorsionados que me observaban desde la oscuridad. Los objetos en mi casa comenzaron a moverse sin explicación, desapareciendo y reapareciendo en lugares imposibles. Las luces parpadeaban sin ninguna razón y a veces, en el silencio de la noche, sentía una presencia a mi lado, como si alguien o algo estuviera justo allí, observándome. Mis amigos también estaban sufriendo. Compartíamos nuestras experiencias con una mezcla de miedo y fascinación, incapaces de escapar del ciclo de terror que habíamos desencadenado. Nadie se había enredado en nuestras vidas, una presencia constante y perturbadora. Empujados al límite, intentamos cerrar la sesión de Ouija que habíamos dejado abierta. Con velas encendidas y una mezcla de esperanza y miedo, nos reunimos una vez más alrededor del tablero. La plancha se movió hacia el adiós y por un momento sentimos un alivio abrumador. Pero fue efímero. Aunque los fenómenos más intensos cesaron, la sensación de que nadie todavía estaba con nosotros nunca desapareció completamente. En los momentos más inesperados, siento un escalofrío, una ráfaga de aire frío o escucho un susurro apenas audible. A veces en la noche me despierto con la sensación de que algo está parado al pie de mi cama, observándome desde las sombras. He guardado el tablero Ouija, pero a veces, en la quietud de mi habitación, puedo jurar que lo escucho crujir, como si alguien o algo estuviera usando todavía el tablero en plena oscuridad. Esta experiencia me ha enseñado a respetar lo desconocido, a temer las sombras que se esconden en los rincones de nuestra realidad. Nadie. Una palabra que alguna vez fue insignificante, ahora lleva un peso abrumador de misterio y miedo. Así que ahora, cuando la noche cae y el mundo se queda en silencio, no puedo evitar preguntarme, ¿realmente terminó? ¿O nadie sigue ahí, en algún lugar, esperando en la oscuridad? Enclavada entre los sinuosos senderos y los bosques susurrantes de Willow Creek, una pequeña ciudad famosa por sus leyendas y misterios, había una peculiar tienda de antigüedades. Esta tienda, conocida entre los lugareños por su colección de objetos esotéricos, albergaba un artículo que siempre parecía regresar a sus estantes.
Un antiguo tablero Ouija. El dueño de la tienda, un anciano de ojos cansados y voz temblorosa, solía advertir a los visitantes sobre el tablero. Es un artículo problemático, decía. Siempre vuelve, sin importar a quién se lo venda. Su última venta había sido a un coleccionista que, aterrorizado, lo devolvió tras una semana, murmurando sobre voces en la noche y sombras inquietantes. Cuando un grupo de amigos aficionados a lo paranormal entró en la tienda, su atención se vio inmediatamente atraída por el tablero. Intrigados por las advertencias del anciano y el aire de misterio que lo rodeaba, decidieron comprarlo, convencidos de que las historias eran simples creencias y nada más. El anciano, reacio a venderlo pero incapaz de explicar su insistencia en que el tablero permaneciera en la tienda, finalmente accedió a la venta con una advertencia final. Tengan cuidado. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Esa noche, en la intimidad de un salón apenas iluminado por velas parpadeantes, los amigos se reunieron alrededor del tablero. Entre risas y bromas nerviosas, colocaron sus dedos sobre la plancha. Ninguno de ellos estaba preparado para lo que iban a desencadenar. La sesión comenzó con una mezcla de curiosidad y, claro, escepticismo. ¿Hay alguien aquí?, preguntaron, esperando en medio de la broma una respuesta. La plancha se movió lentamente hacia el sí. Un movimiento apenas perceptible que al principio atribuyeron a un reflejo involuntario. ¿Cuál es tu nombre?, preguntaron. Su tono aún ligero, pero con una creciente sensación de expectación. La respuesta vino en forma de letras dispersas que al principio no tenían sentido. E, L, E, A. Antes de que pudiera completar el nombre, la plancha se desvió abruptamente, deletreando sin prisa. Ahí viene. Confundidos y un poco asustados, uno de los amigos sugirió, con astucia, terminar la sesión. Aunque se sentían intrigados por el nombre incompleto y la advertencia críptica, una sensación de miedo los invadió, incitándolos a cerrar la sesión correctamente y guardar el tablero. En los días siguientes, la mezcla de miedo y fascinación impulsó a los amigos a buscar respuestas. Recordaron que, junto con las letras E, L, E, A, la plancha había indicado otros elementos en el tablero que inicialmente pasaron por alto. Fechas, símbolos y números que parecían aleatorios. Empezaron a reunir estas pistas dispersas, creando un rompecabezas que los llevó a sumergirse en los registros históricos de la ciudad. Investigaron en línea y en la biblioteca local, buscando cualquier evento o persona que pudiera estar relacionado con las pistas obtenidas durante la sesión. Su búsqueda los llevó a descubrir una serie de viejos artículos de periódico y diarios en la biblioteca. Entre ellos encontraron referencias a una joven llamada Eleanor que había vivido en Willow Creek en el siglo XIX. Su vida, marcada por eventos inusuales y trágicos, coincidía con las fechas y los símbolos que habían anotado. Uno de los artículos mencionaba su afición por la poesía y cómo solía recitar sus versos en un antiguo roble en el parque de la ciudad. Fascinados y ahora convencidos de que Eleanor era la clave de las sesiones de Ouija, decidieron visitar el roble mencionado en los artículos. Allí, entre las raíces del árbol, encontraron una pequeña placa conmemorativa con el nombre de Eleanor y una cita de uno de sus poemas. Animados por este descubrimiento, planearon una nueva sesión de Ouija bajo el roble, esperando establecer una conexión más fuerte con el espíritu de la joven.
Pero cuando se reunieron esa noche, la atmósfera se sentía más opresiva que nunca, como si una presencia oscura los estuviera observando desde las sombras, esperando su momento para interferir nuevamente. Bajo la sombra del viejo roble, con el susurro del viento entre las hojas como un único sonido, los amigos prepararon el tablero una vez más. La atmósfera estaba cargada de una expectativa tensa. Encendieron las velas y preguntaron: Eleanor, ¿estás aquí? Inmediatamente se movió hacia él, sí, pero con una rapidez y urgencia que no habían experimentado antes. Antes de que pudieran formular otra pregunta, la plancha comenzó a deslizarse frenéticamente sobre el tablero. ¡Ahí viene! ¡Ciérrenlo! ¡Ahí viene!, deletreaba una y otra vez, y la velocidad del mensaje era tal que apenas podían seguirlo con la vista. Una sensación de pánico se apoderó del grupo. Algo estaba claramente mal. La temperatura cayó y una bruma espesa se formaba alrededor de ellos. Fue entonces cuando lo sintieron. Una presencia maligna, un peso opresivo que parecía aplastar el aire mismo. La plancha se detuvo abruptamente y, sin intervención alguna, comenzó a moverse de manera errática, trazando patrones incomprensibles y símbolos oscuros. Los amigos, aterrados, intentaron cerrar la sesión recitando las palabras de despedida, pero la plancha se resistía, como si estuviera bajo el control de una fuerza ajena y mucho más poderosa que la de Eleanor. En un último esfuerzo volcaron el tablero, rompiendo la conexión de manera abrupta. La bruma se disipó y la presión desapareció, pero sabían que algo había cambiado. A partir de esa noche, cada uno de ellos experimentó extraños sucesos en sus hogares. Sombras que se movían por sí solas, voces susurrantes en la oscuridad, y la sensación de ser observados por algo que no podían ver. Se dieron cuenta de que, aunque habían intentado ayudar a Eleanor, habían abierto involuntariamente una puerta a algo mucho más oscuro y peligroso. Ahora, cada susurro del viento, cada sombra en la esquina, les recordaba que ahí viene. Una advertencia que habían ignorado hasta que fue demasiado tarde. Leo siempre había sido el alma de la fiesta, conocido entre sus amigos por su carisma y su inclinación por lo extravagante. Estudiante universitario con una fascinación por lo desconocido. Disfrutaba desafiando las normas y explorando los límites de lo convencional. Sin embargo, detrás de su sonrisa segura y su actitud desenfadada, Leo albergaba una curiosidad profunda por lo paranormal, un interés que mantenía en secreto por temor a ser juzgado. Cuando se acercaba la fecha de su fiesta anual, una celebración que se había convertido en una tradición entre su grupo de amigos, Leo decidió que era el momento de llevar las cosas a un nuevo nivel. Quería impresionar a sus amigos, sí, pero también había algo más. Una parte de él anhelaba probar que lo paranormal era más que solo cuentos y leyendas. Fue en un mercado de pulgas entre puestos de antigüedades y curiosidades donde encontró lo que buscaba. Un tablero Ouija antiguo con un diseño que parecía contar su propia historia. El vendedor, un hombre de mirada esquiva, apenas hizo contacto visual mientras le contaba a Leo sobre el tablero, mencionando que había pertenecido a un medium en los años 20 o algo así. Leo compró el tablero sin dudarlo, convencido de que sería la pieza central perfecta para su fiesta. Esa noche, con el apartamento decorado y la música resonando, Leo presentó el tablero Ouija a sus amigos. Algunos reaccionaron con escepticismo,
otros con una mezcla de nerviosismo y excitación. Pero Leo, con su habitual confianza, los convenció de darle una oportunidad, prometiéndoles una experiencia que no olvidarían. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó su voz resonando en la habitación apenas iluminada. La plancha se movió muy lentamente hacia el sí, provocando un murmullo de sorpresa entre los asistentes. Animados, continuaron con preguntas más profundas, pero fue la respuesta a ¿quién eres?, lo que cambió el tono de la noche. El ojo, deletreó la plancha, con una fluidez que heló la sangre de los presentes. La temperatura de la habitación pareció descender varios grados. Una sensación de inquietud se apoderó del grupo, pero Leo, impulsado por una mezcla de curiosidad y orgullo, presionó para obtener más respuestas. Después de la inicial y escalofriante respuesta de el ojo, la atmósfera en la habitación había cambiado. Lo que comenzó como un juego pronto se transformó en algo mucho más serio y desconcertante. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Leo, su voz temblorosa pero decidida. La plancha se desplazó con lentitud, deletreando una respuesta que dejó a todos sin aliento. Conocerlos. Uno por uno, el ojo empezó a revelar detalles íntimos y secretos de cada uno de los presentes, cosas que solo ellos y nadie más podrían saber, temores ocultos, sueños y aspiraciones, e incluso detalles sobre sus vidas amorosas y familiares. La incredulidad dio paso al miedo, mientras se daban cuenta de que estaban tratando con algo que iba más allá de su comprensión. La tensión aumentó cuando el ojo dejó de lado la información y comenzó a hacer predicciones. A uno de los amigos de Leo: la soledad te consumirá. A otro: el agua será tu fin. Estas afirmaciones, vagas pero inquietantes, causaron un profundo malestar en el grupo. Leo, fascinado y aterrado a la vez, se sintió impulsado a seguir comunicándose con el ojo, incluso después de que la fiesta terminara. Noches de sesiones solitarias se convirtieron en una rutina, buscando respuestas, intentando entender la naturaleza de aquella entidad. En una de estas sesiones, el ojo reveló algo que sacudió a Leo hasta el núcleo. La curiosidad será tu perdición. La plancha se movía con una ferocidad que no había experimentado antes, como si el ojo no solo lo observara, sino que también advirtiera e incluso lo amenazara. Las sesiones de Ouija se habían convertido en una obsesión para Leo. Noche tras noche se sentaba solo en su apartamento, las velas lanzando sombras sobre las paredes mientras se comunicaba con el ojo. Con cada sesión la atmósfera se volvía más opresiva y Leo comenzaba a sentir que algo estaba cambiando en él y en su alrededor. Una noche el clímax de esta espiral de terror se manifestó. Leo, empujado por una mezcla de miedo y desesperación, preguntó: ¿qué es lo que realmente quieres? La respuesta llegó de manera inmediata y alarmante. La plancha se movió con una agresividad que nunca antes había visto, deletreando: ser libre.
En ese instante una ráfaga de viento irrumpió a través de la ventana abierta, apagando las velas y sumiendo la habitación en la oscuridad. Leo sintió una presencia abrumadora, como si una fuerza invisible lo estuviera envolviendo. Las sombras parecían moverse, cobrando vida propia, y una voz susurrante, apenas audible, llenó la habitación. Pronto. Desde esa noche, Leo ya no estaba solo en su apartamento. Movimientos en la periferia de su visión, susurros en la oscuridad y la constante sensación de ser observado se convirtieron en su nueva realidad. Los amigos de Leo, preocupados por su cambio de comportamiento y su obsesión con el tablero, intentaron intervenir, pero él los rechazó, convencido de que solo él podía entender y enfrentar al ojo. En una última y desesperada sesión, Leo buscó cerrar la conexión que había abierto. Con las manos temblorosas sobre la plancha, preguntó: ¿cómo puedo liberarte? La plancha se deslizó hacia el adiós, pero justo antes de que pudiera llegar, se detuvo. La plancha ahora se movió hacia letras diferentes, como si hubiera cambiado de opinión justo antes de que la sesión se cierre. Ya es muy tarde. Después de esa última y aterradora sesión, Leo se encontró a sí mismo en un estado de constante vigilancia, saltando ante la más mínima sombra o ruido. La presencia de El Ojo se había vuelto una parte ineludible de su vida, una sombra oscura que lo seguía sin descanso. Consciente de que las cosas habían ido ya demasiado lejos y temiendo por su propia cordura y su seguridad, Leo tomó una decisión drástica. Empacó el tablero Ouija y lo llevó a la iglesia más cercana, al amanecer. Dejándolo en las escaleras del frente, esperaba que este gesto simbólico pusiera fin a la presencia que lo estaba consumiendo. Al alejarse de la iglesia, Leo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Habría sido suficiente para liberarse del ojo? Mientras caminaba por las calles vacías, con el primer rayo de sol iluminando el horizonte, Leo no pudo evitar mirar por encima del hombro, sintiendo aún la presencia de algo, observándolo desde la distancia. En los días siguientes, la vida de Leo pareció volver a la normalidad. Las sombras en su apartamento ya no se movían con un propósito siniestro, y los susurros en la oscuridad se desvanecieron. Sin embargo, la experiencia lo había cambiado. A menudo se encontraba a sí mismo reflexionando sobre lo ocurrido, preguntándose si el ojo había sido realmente una entidad sobrenatural o la manifestación de sus propios temores internos. Una noche, mientras revisaba unas notas que había tomado en la universidad, Leo se percató de una sombra que se movía en la esquina de su habitación. Al levantar la vista, vio algo que le heló la sangre. Una figura oscura en la ventana, observándolo fijamente. En ese momento se dio cuenta de que su curiosidad había tenido un precio, y el ojo aún no había terminado con él. Gracias por sumergirte en las sombras con nosotros, en Crónicas de Pesadilla. Cada susurro, cada sombra que se oculta, cada historia que te deja preguntándote qué se oculta en la oscuridad, es solo el comienzo. Si te atreves a explorar más allá de lo conocido, asegúrate de suscribirte a este canal. Aquí, tus miedos más profundos y tus curiosidades más oscuras cobran vida. No te pierdas nuestras próximas historias, donde revelaremos más secretos escondidos en la penumbra. Recuerda que en Crónicas de Pesadilla nunca estás realmente solo.
¿Te unirás en nuestra próxima aventura a través de lo desconocido? Suscríbete, activa la campana de notificaciones y prepárate para más relatos que desafiarán tu realidad. Hasta la próxima, si te atreves a regresar.